Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien. Esta semana ya estamos con la semana que corresponde del 20 al 24 de septiembre. Estas son las competencias que vamos a estar analizando. La capacidad es interpreta conceptos y principios básicos de la geometría plana. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es ángulos, conceptos, elementos, medición, clasificación, bisectriz de un ángulo. Los indicadores que vamos a tener en cuenta, aparte de presentar en el tiempo establecido, es aprecia la utilidad del concepto y generalidades de un ángulo en situaciones del entorno, construye ángulos dados sus medidas, representa la bisectriz de un ángulo, reconoce ángulos según su clasificación, interpreta el concepto de ángulos con sus generalidades. Bueno, pasamos a compartir la parte de las actividades de inicio, que es muy semejante a las actividades que ustedes van a tener. Como siempre, se inicia con una situación problemática y acá dice Carlitos, Ian y Betania van al parque de atracciones. La rueda gigante es la atracción que más les gusta a los tres. Van corriendo para montarse en ella. Betania fue la primera en montar, mientras esperan su turno Carlitos e Ian. Se les ocurre un juego para entretenerse. Identificar los ángulos que van a ir formando el eje de la banquilla de Betania durante su proceso en la rueda gigante. Para ello, Carlitos no tiene muy claro qué es un ángulo. Ayudemos a Carlitos a responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué sabes de la palabra ángulo? Entonces, esto ustedes van a responder. ¿Qué entienden ustedes por la palabra ángulo? ¿Qué elementos encontramos en un ángulo? Entonces, también eso va a ser, van a ir respondiendo en base a la teoría que les voy a dar dentro de un ratito. ¿Y cómo podemos medir un ángulo? Bueno, entonces estas tres preguntas van a responder ustedes según lo que vamos a estar viendo ahora en la parte de información básica. Entonces, ángulo se llama ángulo a la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen. A los dos rayos se le llaman lados del ángulo y a sus puntos extremos común se lo llaman vértice. Entonces, acá tenemos la imagen de lo que es un ángulo. Entonces, ¿qué elementos tenemos en el ángulo? Tenemos el vértice. El ángulo viene a ser la abertura que se ocurre entre estos dos rayos, porque a esto se le llaman rayos, y en este caso le llamamos lado del ángulo. Bueno, ahora, las unidades de medida de un ángulo es el grado sexagesimal. El grado es la unidad fundamental del sistema de medición sexagesimal. Primero se escribe un grado, esto significa grado, y se lee un grado. Este sistema de medición de ángulos se llama sexagesimal porque cada unidad, grado, se fracciona en 60 partes iguales, cada una de estas partes en un minuto. Cada minuto se fracciona en 60 partes iguales, cada una de esas partes es un segundo. Símbolos para tener en cuenta. Esto se lee grado, este símbolo que parece una coma se lee minutos, y estas que parecen asteriscos, signos de, para resaltar, se lee segundos. Entonces, ejemplo, 65 grados, 35 minutos, 12 segundos. Entonces, esa es la forma que se lee esta que estamos teniendo acá. Entonces, acá les vuelvo a repetir, se lee 65 grados, 35 minutos, 12 segundos. Entonces, acá vemos las divisiones que tenemos en cada una de ellas. Bueno, construcción de ángulos. Para trazar un ángulo con el transportador debemos seguir los siguientes pasos. Primero, con la regla, dibujar en una regla una semirrecta de origen, el punto A. En este caso, nuestro origen es el punto A y trazamos una semirrecta. Una vez que nosotros trazamos la semirrecta, siempre tratemos de respetar esto, las rayas de nuestra cuadrícula. Entonces trazamos la semirrecta y colocamos nuestro transportador en el punto donde está marcado, que vendría a ser el punto 0 para nosotros, y ahí indicamos con el grado 0. Entonces, tiene que coincidir la marca del transportador que tiene en la parte central con el 0 que estamos teniendo.
Entonces dice acá, colocar el transportador de manera que su centro coincida con el punto A y la semirrecta pase por O, que es 0 grados. Entonces, siguiente pasos, buscar en el transportador la medida del ángulo que queremos dibujar. En este caso dice que vamos a representar 70 grados, entonces vamos buscando acá y encontramos que esto es 70 grados. Entonces, lo que hacemos es marcar con un puntito ese 70 grados y luego agarramos la regla y trazamos la otra semirrecta que va desde el origen, desde el punto, desde nuestro vértice o nuestro punto A hasta el punto que habíamos marcado para indicar el ángulo. Dice, recuerda, los ángulos pueden ser graficados en cualquier orientación, derecha, izquierda, arriba, abajo, y en sentido horario y antihorario. Todo depende de la recta que tomemos como el ángulo cero. Entonces, ¿cómo dibujar o trazar un ángulo? Para medir un ángulo necesitamos un transportador de ángulos, que es esta figura que estamos viendo acá, que es la regla. El otro rayo lado se indica sobre el transportador. Los lados que mide el ángulo, en este caso, indica que el ángulo mide 40 grados. Entonces tenemos nuestro ángulo, colocamos la marquita de nuestro transportador con el vértice y marcamos en el punto 0. En este caso está acá el 0 y si ustedes se fijan, en sus reglas van a encontrar que del otro lado también tienen 180. Entonces acá está nuestro punto 0 y a partir de ahí empezamos a contar y vemos que este ángulo tiene 40 grados. Entonces, hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador del ángulo, que es lo que vemos acá. Segundo paso, hacer coincidir uno de los rayos del ángulo con el grado 0, que es lo que visualizamos acá. Y luego medimos el ángulo. Elementos de un ángulo y notación. Primer elemento que tenemos es el vértice, es el origen 0 en este caso, común de los rayos. Puede indicarse con cualquier letra mayúscula. Entonces, el vértice podemos indicar con cualquier letra. Los lados son los rayos que forman el ángulo. Se los nombra utilizando letras también mayúsculas. Notación. A un ángulo se lo denota de la siguiente forma. Un ángulo y esto. También van a encontrar, dice, el ángulo también puede nombrarse con el símbolo alfa. Este es un símbolo griego sobre la letra mayúscula del vértice. Entonces acá vemos el ángulo alfa. En la figura de abajo el vértice es 0, entonces, o. Entonces podemos representar el ángulo por O con el mismo símbolo alfa sobre la letra O mayúscula A o B. Bueno, entonces tenemos acá tres formas de nombrar. Primero, podemos nombrar de esta forma y ahí colocamos la O que está indicando el vértice. También podemos indicarlo de esta forma. También podemos indicarlo con las letras que forman el ángulo, pero siempre el vértice tiene que estar en el centro, o sea que va a ser A, O, B, y el símbolo del ángulo. Entonces acá estamos indicando ángulo o podemos usar directamente la letra griega que en este caso es alfa. Entonces de cualquiera de las formas nos está indicando lo mismo. Ahora la bisectriz de un ángulo es un rayo que partiendo del vértice divide el ángulo en dos ángulos congruentes, o sea que tienen la igual medida. Entonces acá tenemos el ángulo AOM, es congruente o es semejante al ángulo MOV. Entonces, OM es la bisectriz, en este caso el que está pintado de color rojo viene a ser la bisectriz, que es el segmento o es la recta que divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Bueno, vamos a la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican según sus aberturas. Por ejemplo, si el ángulo es menor a 90 grados, decimos que el ángulo es agudo. Si el ángulo mide 90 grados, decimos que es un ángulo recto. Si el ángulo es mayor a 90 grados, decimos que es un ángulo obtuso. Luego tenemos la otra clasificación que es convexo, que en este caso es menor a 180 grados, que es lo que estamos observando acá. Después tenemos los ángulos llanos, que son iguales a 180 grados cuando está completamente abierto. Luego tenemos los ángulos cóncavos, que son mayores a 180 grados. ¿Tá? Si ustedes visualizan acá, este ángulo mide mayor a 180 grados.
Luego tenemos el ángulo nulo que mide 0 grados y el ángulo completo que mide 360 grados. Entonces, ángulo agudo, el ángulo agudo es aquel que su ángulo mide menos de 90, ángulo recto es aquel que su ángulo mide exactamente 90, el ángulo obtuso es aquel que su ángulo mide más de 90 grados pero menos de 180, el ángulo llano es aquel que su ángulo mide exactamente 180, ángulo convexo es aquel que su ángulo mide menos de 180, ángulo cóncavo es aquel que su ángulo mide más de 180, ángulo nulo es aquel que su ángulo mide 0 grados y el ángulo completo es aquel cuyo ángulo mide 360 grados. Bueno, entonces esas son todas las observaciones que estamos dando sobre lo que son los ángulos. Paso a compartir el material que les voy a enviar el día de hoy. Entonces tenemos, no se olviden siempre de estar colocando la semana a la que corresponde, sus nombres, el tema, como les dije, que es ángulos, concepto, elementos, medición, clasificación, bisectriz de un ángulo. El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza. Feliz día de la primavera y de la juventud. De parte de todos los que conforman la unidad pedagógica de innovación área matemática. Entonces, ese es el deseo de la gente que está trabajando por el material que estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, así como estuvimos ya viendo, esta es la actividad de inicio, entonces ustedes van a responder según lo que entendieron. Acá les hace otra vez un pequeño resumen de lo que es un ángulo, que es una bisectriz, y dice realizo las siguientes actividades. Completo los espacios con verdadero o falso según las afirmaciones dadas. El vértice es un punto de unión de dos rayos que forman un ángulo. Entonces, esto es verdadero, ¿sí? Acuérdense del concepto que dimos. El ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen, dice. Entonces, atiendan el concepto, dice, se llama ángulo la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen. Acá tienen el concepto, entonces esto también es verdadero. Cuando se nombra un ángulo, el vértice debe quedar en el extremo. Esto es falso. Acuérdense que el vértice debe quedar en el centro. Entonces acá voy a responder. Entonces, el vértice debe quedar en el centro. ¿Sí? No se olviden de eso porque habíamos dicho hace un ratito. Bueno, después dice, la bisectriz es un rayo que divide el ángulo en tres partes iguales. También es falso. Acuérdense que la bisectriz divide solo en dos partes. Entonces, divide en dos partes iguales al ángulo. ¿Sí? Bueno, después dice, para medir un ángulo necesitamos una regla común. Falso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de un transportador. De un transportador, o como ustedes lo conocen, semicírculo. Acuérdense, semicírculo. Entonces, cualquiera de los dos nombres, estamos indicando la misma cosa. Dice, traza usando el transportador un ángulo de 45 grados. Eso dejo a cargo de ustedes. No se olviden que lo primero que tienen que hacer ustedes es trazar el primer rayo y marcar su vértice. Y a partir de ahí, al hacer el ángulo de 45 grados. Bueno, luego tenemos el trabajo que es del gestor de tareas, que ahora ya estamos trabajando directamente en el cuaderno. Dice, dado el ángulo IOX, acuérdense O, porque el ángulo, su vértice es O, dice, trazo la bisectriz con la ayuda del transportador de ángulos y nombro cada elemento del mismo. Entonces, queda a cargo de ustedes que ustedes realicen acá la bisectriz. Para eso, no se olviden que deben de usar del transportador. En clase necesito que ustedes, los que van a ir a la clase presencial, que lleven un compás. Entonces yo también les voy a estar mostrando la otra forma de poder graficar la bisectriz haciendo uso del compás.
En el segundo hice utilizando el transportador, mido los siguientes ángulos y especifico a qué tipo de ángulo pertenece según su amplitud. Entonces van a dibujar y luego van a medir sus ángulos y van a colocar cuánto mide el ángulo que ustedes midieron y según su amplitud qué tipo de ángulo es. Acuérdense que tenemos ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto, ángulo llano, ángulo completo, ángulo nulo, ángulo cóncavo y ángulo convexo. Entonces todas esas son las clasificaciones de los ángulos, entonces ustedes tienen que ver a cuál de todas ellas corresponde e indicar las medidas de estos ángulos. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier consulta estaré al pendiente de sus consultas en el grupo, por favor. Y les dejo trabajando, que tengan un buen día.